simultáneamente en todas las partes o fases de dicho fenómeno. Sin embargo, el investigador natural debe reconocer que su intelecto no le permite conciliar ambos puntos de vista, ni por lo tanto alcanzar un conocimiento comprensivo y sintético. La dificultad recién expuesta deja en evidencia que Goethe intenta desarrollar un enfoque científico que le haga justicia tanto al punto de vista de la experiencia como al punto de vista de la idea. Ahora se trata de un enfoque científico que no renuncia a la convicción de que a la naturaleza, en toda su extensión y divisibilidad, subyace una idea, ni por lo tanto al propósito de explicar comprensivamente la naturaleza como un todo unitario. A continuación intentaré entonces caracterizar brevemente el enfoque científico desarrollado por Goethe. Y paso al segundo punto. La morfología como ciencia de la forma y la transformación. Para Goethe, la naturaleza es, por una parte, una actividad productiva y, por otra, los productos de dicha actividad. La naturaleza como actividad productiva es, por lo tanto, la unidad vital e ideal que se expresa o manifiesta en distintas formas sensibles. Consiguientemente, la actividad subyacente y las formas manifiestas constituyen, por principio, una unidad inseparable. Que les es dado sensiblemente al investigador natural son solo estas últimas, y por lo tanto ellas constituyen el objeto de la ciencia. En otras palabras, el objeto del enfoque científico de Goethe es la forma, y mediante ella se intenta alcanzar el conocimiento de la actividad subyacente. A este enfoque científico Goethe lo denominó morfología. Dado que hoy la morfología se entendía como un área de la biología, es necesario aclarar que, a diferencia de esta noción estrecha, la morfología goetheana consiste en una ciencia general de la naturaleza, que mediante la observación de las formas sensibles, formas naturales, procura alcanzar el conocimiento de las fuerzas y leyes subyacentes. La naturaleza es, por lo tanto, un continuo dinámico de formas, es decir, una serie de formas conectadas ininterrumpidamente. La forma no es entonces algo estático y fijo que tiene una esencia separada del mundo, sino que, en palabras de Goethe, es algo móvil, en devenir, en transcurso. Por esta razón, Goethe considera que la teoría de la forma es teoría de la transformación. La morfología sería entonces un enfoque científico desarrollado a partir de una concepción de la naturaleza que incluye y respeta su faceta dinámica y vital. En este sentido, Goethe considera que tal aproximación científica a la naturaleza es la más adecuada para acceder epistémicamente a su ser esencial. En sus propias palabras, la teoría de la metamorfosis es la clave para todos los signos de la naturaleza. De lo dicho hasta ahora, se desprende que en la medida en que la morfología vincula la contemplación de la productividad con la de los productos de la naturaleza, o en otras palabras, la contemplación del devenir con la de lo devenido, ella consigue también los modos polares de representación del atomismo, representación mecánica, y del dinamismo, representación vitalista espiritual. La morfología consiste entonces en una ciencia que busca profundizar la observación de la forma, la formación y la transformación de la naturaleza, a fin de acceder a su ser esencial o a su principio formativo, es decir, a la naturaleza en su faceta activa y productiva. Y a partir de ahí, conocer y describir los productos singulares de dicha actividad de producción. De esta manera se alcanzaría un conocimiento adecuado de la naturaleza. Paso entonces al tercer punto, que es sobre los principios filosóficos de la morfología. Hasta ahora he expuesto una caracterización general de la morfología goetheana, a fin de delimitar el marco en el que Goethe se plantea el problema de la sucesividad y la simultaneidad. Se trata, pues, de una dificultad que se le plantea a un investigador natural, cuyo propósito científico es alcanzar un conocimiento integral de la naturaleza. Es decir, un conocimiento que no consiste en una mera juxtaposición más o menos lógica de datos positivos de la experiencia, sino que incluyendo la dimensión genética y dinámica de la naturaleza, consista en una explicación orgánica. Es decir, que sea capaz de derivar las partes de un determinado fenómeno a partir de una visión del todo, o en otras palabras, de la esencia formal que le otorga cohesión y racionalidad a las partes del fenómeno.
En este punto se podría objetar que las pretensiones de la morfología son ingenuas, ya que ignoran una de las verdades irrefutables de la modernidad, a saber, la afirmación de que el intelecto humano es incapaz de adquirir un conocimiento diferente al empírico y de conocer de un modo diferente al discursivo. Por esta razón, ahora quisiera perfilar brevemente los principios filosóficos fundamentales del enfoque científico goetheano. Al analizar este enfoque científico desde una perspectiva filosófica, se presenta la dificultad de que estrictamente la reflexión filosófica estaba lejos del centro de interés de Goethe. Goethe no buscaba alcanzar un conocimiento sobre objetos y relaciones filosóficas ni desarrollar un sistema filosófico, lo cual explica que no haya escrito ni un solo tratado filosófico especializado. Sin embargo, esto no significa que no haya reflexionado sobre los problemas filosóficos relacionados con su aproximación científica de la naturaleza, ni que no haya tenido ninguna relación con la filosofía. En el contexto de sus investigaciones científicas, su relación con la filosofía y los filósofos consiste más bien en un intento por justificar epistemológica y metodológicamente su propia actividad científica, la cual desde sus inicios practicaba, en palabras de Heinrich, más bien instintivamente. Particularmente, tanto Kant como Spinoza fueron objeto de sus estudios filosóficos y quienes le habrían ofrecido fructíferas ideas para sus propias reflexiones sobre el conocimiento de la naturaleza. En este sentido, a pesar de la dificultad mencionada, sí es posible reconstruir sus reflexiones filosóficas y darles una forma más o menos articulada y sistemática que permita valorar adecuadamente el significado filosófico de su enfoque científico. En esta exposición renunciaré a la exigencia de ofrecer una explicación histórica y filológica detallada del proceso de desarrollo y especificación. Me conformaré con presentar estas últimas en su estado maduro. En primer lugar, es importante señalar que las reflexiones epistemológicas de Goethe lo conducen a objetarle a la filosofía crítica, es decir, a Kant, que si bien ha descubierto y explicado la participación metódica estructural del sujeto en la producción del conocimiento, ella perdería el objeto, en la medida en que no vería en él sino el mero reflejo de la forma otorgada trascendentalmente por el intelecto. Goethe, en cambio, considera que sí es posible alcanzar el conocimiento del objeto, y en vez de permanecer en el hiato epistemológico entre sujeto y objeto natural, constituye un esfuerzo por acceder epistémicamente al objeto. Por lo tanto, la ciencia natural de Goethe se basa en el principio de que el sujeto cognoscente de la investigación de la naturaleza es parte del todo que se investiga, lo cual significa que la subjetividad del sujeto cognoscente no puede ser suprimida de la investigación de la naturaleza basada en la experiencia. En este sentido, la oposición fáctica entre sujeto y objeto, dada la experiencia, no posee validez absoluta, sino solo relativa, ya que esta aparente oposición se da dentro de la misma naturaleza. Esto implica que el sujeto cognoscente y el proceso cognoscitivo son parte integral de la misma naturaleza que es objeto del conocimiento. De modo que, en principio, el ser esencial de la naturaleza, siendo el mismo que el del sujeto, puede darse en la experiencia de este último. Al respecto, Breitbach, un autor, señala que la ciencia goetheana constituye una estética que busca representar la aprehensión del mundo como autoexperiencia del yo, pero luego, en esta autoexperiencia, representar la naturaleza en su objetividad. Esto significa que el conocimiento de la naturaleza adquirido por el sujeto sería una manifestación superior de la misma naturaleza. Objetiva. En segundo lugar, la noción de experiencia sufre una importante modificación y ampliación en la ciencia goetheana. Anteriormente dije que el objeto de la ciencia goetheana es la forma, de lo cual se sigue que desde este punto de vista, todo conocimiento debe ser adquirido a partir de la experiencia. En este sentido, Goethe intenta desarrollar un enfoque científico que se oriente estrictamente hacia la experiencia y que no proyecte en ella ideas preconcebidas de tipo metafísico. Sin embargo, la ciencia goetheana descansa sobre la idea de que la profundización de la observación conduce a la ampliación de la esfera de lo experimentable. Según esta noción de experiencia, el investigador natural puede profundizar su observación hasta alcanzar un punto en el que el espíritu humano logre el mayor grado
de acercamiento posible a los objetos en su universalidad y del que pueda, en cierto sentido, amalgamarse de manera racional con los objetos. Esto significa que en este punto el investigador natural alcanza una experiencia del fenómeno en su totalidad, incluido el contenido ideal que le otorga cohesión y racionalidad, y que por lo tanto lo hace comprensible como un todo unitario. En este contexto, Goethe distingue tres niveles del concepto de fenómeno, a saber, el fenómeno empírico, el fenómeno científico y el fenómeno puro. En muy breves palabras, el fenómeno empírico corresponde a la experiencia en su multiplicidad, heterogeneidad, singularidad y discontinuidad. Luego, mediante el experimento, el fenómeno empírico puede ser elevado a un fenómeno científico, el cual consiste en una serie de experiencias o experimentos que muestran el fenómeno en sus distintas facetas, partes o modificaciones. En la medida en que esta aproximación experimental conduciría a una cierta saturación de la observación, se favorecería la emergencia del fenómeno puro. Este consiste en la manifestación de la conexión interna del complejo perceptual o fenoménico, es decir, de aquello que lo hace posible, necesario e inteligible. Es pues en este punto que el espíritu humano se amalgama de manera racional con los objetos y fenómenos, y consiguientemente los concibe en su totalidad y unidad. En este nivel de la observación, la particularidad del objeto puede derivarse necesaria y genéticamente a partir de un universal sintético, que le otorga al objeto su identidad, su constitución y la unión de sus partes. En otras palabras, el fenómeno puro corresponde a una experiencia en la cual un complejo perceptual es conocido en coincidente presencia de sus facetas ideales o racionales subyacentes. Cita de Goethe: la idea debe extenderse sobre el todo y desprender la imagen universal de manera genérica. Cierro cita. De lo anterior, se sigue que el contenido ideal de la experiencia es la esfera de lo experimentable, es decir, que puede serle dado al pensamiento como algo objetivo, activo y vivo. En tercer lugar, la ciencia goetheana se basa en una noción de idea, según la cual ésta constituiría un principio que le es inherente a los objetos como su entidad o arquetipo, a partir del cual ellos despliegan sus determinaciones o formas. En otras palabras, a diferencia del supuesto de la filosofía trascendental, según el cual la experiencia se distingue categorialmente de la idea, el supuesto de la ciencia goetheana es que la naturaleza estaría atravesada e impregnada por un contenido ideal. Es decir, la ciencia goetheana supondría la inmanencia y la cognoscibilidad de la idea. Este principio fundamental de la ciencia goetheana está expresado de diferentes maneras en los escritos de Goethe. Por ejemplo, Goethe utiliza las expresiones fenómeno arquetípico, planta arquetípica, animal arquetípico o simplemente tipo para referirse a la esencia formal de un fenómeno. Cito a Goethe: así como antes había investigado la planta arquetípica, me esforcé a partir de ahora por encontrar el animal arquetípico, es decir, pues, en último término, el concepto, la idea del animal. Cierra cita. Por lo tanto, la idea no es una mera abstracción de casos singulares, ni tampoco un ancestro natural y primitivo del objeto, sino un universal concreto y activo en la formación y transformación del objeto, es decir, inmanente en la naturaleza. En síntesis, la ciencia goetheana descansa sobre un fundamento filosófico radicalmente diferente al de la ciencia moderna, en la medida en que reformula nuestra concepción acerca de la relación sujeto-objeto y nuestros conceptos de experiencia y de idea. Consiguientemente, según estos principios filosóficos, la participación del sujeto en el conocimiento no implica una pérdida de objetividad en el conocimiento. Al contrario, el sujeto, en su elevación a su propia actividad productiva, confluye con y participa de la actividad creativa y productiva de la naturaleza. En otras palabras, en la medida en que el pensar del sujeto se hace activo, dicho pensar potencia su fuerza plástica y adquiere una determinada receptividad para la idea en tanto principio racional, formativo e inherente a las cosas.
entonces al sujeto cognoscente un conocimiento genético, dinámico y sintético de la naturaleza, pues en su pensamiento observa cómo la naturaleza forma y transforma sus productos. Aquello que he descrito aquí, y que Goethe inicialmente practicaba de modo instintivo e ingenuo, encuentra luego su justificación filosófica en la síntesis de las nociones de ciencia intuitiva de Spinoza y de intelecto intuitivo de Kant. Este no es el lugar para discutir ni los aspectos filológicos relacionados con la recepción de Goethe de ambos filósofos, ni tampoco los problemas que ambas nociones implican internamente en los respectivos sistemas filosóficos y que pertenecen a la investigación especializada. Aquí bastará con mostrar de qué modo ambas nociones confluyen en la ciencia goetheana. En primer lugar, en la noción de ciencia intuitiva, el tercero de tres géneros de conocimiento distinguidos por Spinoza, Goethe encuentra la confirmación de su propio ideal de ciencia, pues ella aspira al conocimiento adecuado de la esencia de las cosas singulares. En otras palabras, no se trataría de un conocimiento orientado hacia las nociones comunes, abstractas y generales, cosa singular, propias del conocimiento racional, sino que hacia la esencia particular de la misma. Se trata entonces de un género de conocimiento que derivaría genéticamente la esencia de las cosas singulares a partir de una idea adecuada de la esencia formal de la naturaleza, es decir, de su actividad productiva, creativa y formativa. En segundo lugar, la caracterización del intelecto intuitivo le brinda a Goethe la convicción de que es precisamente sobre este tipo de intelecto que se basa su investigación natural. Si bien Goethe es consciente de que Kant introduce el intelecto intuitivo como un concepto límite para demostrar que al ser humano le es propio solo un intelecto discursivo, la caracterización ofrecida por Kant constituye para Goethe la condición de posibilidad del tipo de conocimiento al que aspiraban sus investigaciones científicas. Se trata de un intelecto que parte desde una aprehensión intuitiva de un principio universal, el cual posee una fuerza sintética en sí mismo, que le da cohesión y coherencia a las determinaciones particulares y singulares de un determinado objeto o fenómeno. En referencia a estas dos nociones, la ciencia goetheana consistiría entonces en una ciencia que aspira al conocimiento de las cosas singulares, pero que procura alcanzar la esencia de las mismas, o en otras palabras, un principio sintético universal, a fin de derivar genética y orgánicamente a partir de allí las determinaciones o partes del fenómeno. Paso entonces al último punto de esta exposición, la solución metodológica al problema de la sucesividad y la simultaneidad. Habida cuenta de los principios filosóficos sobre los cuales descansa la ciencia goetheana, cabe ahora regresar al problema planteado al principio de esta exposición. Al analizar el problema de la sucesividad y la simultaneidad de la morfología goetheana, intenté mostrar que el problema consiste fundamentalmente en la oposición entre experiencia e idea. Desde el punto de vista de la experiencia, la cual depende de la sensibilidad y por lo tanto está determinada espacial y temporalmente, la naturaleza le es dada al investigador natural como una multiplicidad de formas sensibles, separadas e inconexas. Pero desde el punto de vista de la idea, el investigador natural se basa en el principio de que lo que aparentemente está separado está unido idealmente. Es decir, que a todas las formas sensibles subyace una idea que les da cohesión y racionalidad. En este sentido, al aceptar ambos puntos de vista, el investigador natural se encuentra en una contradicción. Consiguientemente, si la morfología goetheana descansa sobre el supuesto de que las formas de la naturaleza, a pesar de que se muestran separadas en la experiencia, constituyen en realidad un continuo, y que por lo tanto el principio informativo y organización de dichas formas estaría presente en la experiencia misma, entonces la pregunta metodológica que surge a partir de esta contradicción es la siguiente. ¿Cómo se puede promover el intelecto intuitivo a fin de adquirir el conocimiento de la idea subyacente a un fenómeno natural? Es evidente que la mera organización de una secuencia de experiencias y experimentos, como mencioné anteriormente en relación al fenómeno científico, no garantiza la intuición de la idea, pues las formas sensibles siguen estando separadas entre sí. Si se considera nuevamente que según la morfología, la naturaleza constituye una secuencia ininterrumpida de formas,
entonces habría que constatar que para la percepción sensible, dicho continuo está interrumpido por un vacío entre cada forma natural. Según Förster, lo específico de la solución metodológica de Goethe a este problema consistiría precisamente en la consideración de este vacío. Ni las formas ni sus espacios intermedios escapen a la observación del investigador. En otras palabras, Goethe buscaría complementar la observación de las formas naturales, perceptibles sensiblemente, con la observación de los vínculos o transiciones, imperceptibles sensiblemente, entre dichas formas. Esta observación global conduciría a la aprehensión intuitiva de la idea. En palabras de Förster, cito, la conexión del todo debe ser primeramente producida. Y eso solo se logra en la medida en que las transiciones entre las partes sucesivas sean reproducidas intelectualmente y luego sean evocadas simultáneamente todas las transiciones juntas. En este último paso, el pensar se hace intuitivo, concibe el todo como todo. El método que promovería el conocimiento intuitivo, cierra cita. El método que promovería el conocimiento intuitivo procedería entonces de la observación de las formas y transiciones de la naturaleza hacia la aprehensión intuitiva de la idea, o el principio formativo subyacente, a partir del cual se desprendan luego genética y dinámicamente las partes del fenómeno. El conocimiento alcanzado mediante este método se encontraría por sobre el conocimiento abstracto, descansando en cambio sobre un modo intuitivo de formar los juicios de conocimiento. Esto sería posible en la medida en que la actividad del pensar se identifica con la de la naturaleza, de manera que los conceptos e ideas que se encuentran en el interior del sujeto serían en verdad ideas inmanentes a la naturaleza, es decir, que están realizadas en la naturaleza porque ellas expresan la esencia o la naturaleza interior de sus respectivos objetos. La actividad de formar juicios sobre la naturaleza correspondería entonces a una traducción o expresión de aquello que se observa genética y dinámicamente en el pensar, es decir, del desenvolvimiento de la naturaleza o a partir de su idea o principio formativo. He llegado así al final de mi exposición, y si bien por su propia naturaleza este ensayo debe permanecer incompleto, espero haber demostrado al menos la relevancia y la actualidad de la propuesta científica de Goethe. Dado que el ámbito de investigación científica de Goethe era la naturaleza, me gustaría concluir mi presentación con algunas preguntas que surgen al reflexionar acerca de los fenómenos de sincronía y coordinación personal. Una dificultad, entre muchas, que se presenta al proponerse estudiar fenómenos de sincronía y coordinación desde el punto de vista de la ciencia goetheana, consiste en un problema metodológico, ya que a diferencia de los organismos estudiados por Goethe, por ejemplo, las situaciones de interacción interpersonal parecen ser espontáneas y transitorias, es decir, se organizan por un momento y se desorganizan una vez que la interacción termina. En palabras simples, a diferencia de una planta cuya mutabilidad, al menos mientras está viva, no parece disolver su identidad orgánica, la interacción entre dos personas es momentánea y no parece haber una unidad subyacente a la interacción misma que la configure como una entidad autónoma y estable. En este sentido, parecen faltar criterios para afirmar que se trata de una totalidad. En otras palabras, si al desarrollo de una planta subyace una idea que le otorga unidad y cohesión, y que constituye la esencia formal que se desenvuelve en sus partes correspondientes, entonces, para los casos de sincronía y coordinación interpersonal, surge la pregunta por esa esencia formal de la interacción. Ciertamente la interacción no es una entidad orgánica en desarrollo, pero aún así la coordinación de sus partes, como hemos visto en las exposiciones de hoy día, parece indicar una unidad subyacente. La pregunta es entonces, ¿en qué consiste
la unidad subyacente a la interacción y qué vía es la más adecuada para estudiar los fenómenos de sincronía y coordinación interpersonal. Y cierro con esta pregunta abierta esta presentación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la presentación. Pregunto desde una profunda ignorancia del trabajo de ¿no? Bueno, no sé si él habló que tú sepas directamente, o si tú podrías aplicar esto a la dimensión de la intersubjetividad, ¿no? Como en la interacción humana. Si tomáramos como metáfora al investigador, el hablante y viviente son a la vez investigador e investigado. No sé si me explico. La interacción humana, quienes participan, por ejemplo, en una interacción didáctica, ambos están siendo parte del otro al momento del encuentro, ¿no? No sé si hay algo que te acerca a eso o si lo ves directamente. Pero la diferencia que surge así a primera vista es que obviamente en una interacción una de las partes no está interesada en aprender la esencia del otro. O sea, no quiere estudiar al otro científicamente. Entonces no sé si la metáfora de que uno es investigador y otro investigado sea muy adecuada. Pero bueno, yo creo que esa es la pregunta con la que terminé, ¿no? Si es posible estudiar fenómenos de interacción a partir de este enfoque científico que fue desarrollado obviamente en el marco del estudio de la naturaleza. Y si acaso nos ofrece ideas productivas para estudiar, por ejemplo, fenómenos de interacción. Pero hay una pregunta que, no estando yo involucrado en los estudios de sincronía y coordinación interpersonal, no puedo responder. Tal vez se podría replantear la pregunta de una perspectiva bien diferente. ¿Hasta qué punto es posible la metáfora? Porque en lo que tú has comentado esta tarde, claro, cuestiones que son específicas de la investigación científica, de una manera de ver la investigación científica como una manera deliberada de aproximarse a conocer de una manera estudiada, pensada, pero también parece haber algo simplemente sobre la manera en que conocemos, una posición de bien sobre de qué manera se conocen las cosas. Que es algo que podría de alguna manera interrogar también en la interacción humana, de qué manera se conoce el otro. ¿Hasta qué punto esta metáfora de investigado siendo la salvedad misma que tú dices, de que tiene su defecto? ¿Hasta qué punto es en esa dimensión que podríamos utilizar esto que tú mencionas? ¿Hasta qué punto no como para ver cómo se investiga el fenómeno, sino que cómo funciona? Pero obviamente, este es un intento por reformular, o sea, la ciencia cristiana es un intento por reformular la concepción de ciencia. No hay una renuncia a la investigación. Y en ese sentido, se puede seguir hablando de un investigador de la naturaleza, pero que se posiciona de un modo diferente en ese estudio. Se posiciona como dije anteriormente, como alguien que pertenece a la misma naturaleza que estudia. Y que por lo tanto, en su propia experiencia, se puede dar la esencia de los fenómenos estudiados. Y claro,
considera la subjetividad misma, es decir, lo que le ocurre al sujeto en el proceso de investigación, como parte de ese fenómeno. Es decir, el investigador investiga más bien como un, no como un sujeto separado del mundo, sino como alguien involucrado en lo que estudia, y como un todo también. Entonces, claro, pienso que sigue siendo posible hablar de investigador de la naturaleza, pero en un marco diferente, con nociones diferentes y con un fundamento filosófico diferente. ¿Fernando? Sí. Lo que me pregunta es lo siguiente: me parece que detrás de todo esto está, de alguna forma, lo voy a decir con un rótulo muy grosero, la pregunta por el estatuto ontológico de una interacción. Pensando que en Aristóteles damos esta primacía de la categoría de sustancia por sobre la categoría de relación que fue relegada al ámbito de lo occidental de Aristóteles, ¿no? Las categorías. Y de alguna forma nos pegamos un salto hasta Hegel para encontrar recién una reivindicación de la categoría de relación en la producción de la realidad, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta, porque si recuerdo un poco la exposición del profesor a la primera que llegue en realidad, cuando uno comienza a describir estos fenómenos de interacción, o mejor dicho, estos fenómenos de coordinación y simultaneidad que surgen en la interacción, en el nivel meramente descriptivo ya se empiezan a apreciar ciertas regularidades, ¿no? Y ese es como el acicate o el punto de inicio para cualquier investigador de la naturaleza, en discutir regularidad, ¿no? Si esas obedecen a una mera apariencia de regularidad y detrás hay leyes probabilísticas que no obedecen a ningún patrón realmente, o si hay un principio formal explicativo que determina ese fenómeno, esa es la gran pregunta. Entonces, esa es la pregunta que te hago a ti de vuelta. Justamente, cuando se trata de entidades de carácter relacional, es decir, no sustancial, que no admiten el criterio, Aristóteles dice que algo es sustancia cuando admite el criterio de divisibilidad, ¿cierto? Entonces yo puedo separar esta silla de esta otra, y el hecho de que sean separables indica que son sustancias distintas. Eso nos permite clasificar con esos términos a los seres humanos como individuos, ¿cierto? Pero justamente las entidades que se forman en la interacción, en el entrecruce entre sustancias, son las problemáticas, son las realmente problemáticas. Uno podría hablar como metafóricamente de la humanidad completa, como comunidad humana, como un gran organismo, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí lo que está haciendo es asumir una prioridad de la categoría de relación y una, digamos así, una unilateralidad del individuo en relación a la comunidad. Sería, con lenguaje hegeliano, sería un momento del desarrollo de la idea. El individuo aislado, realmente el individuo aislado por sí mismo no es nada, no existe, ¿cierto? Sino es en el contexto de esta comunidad intermonadológica o intersubjetiva, como dice el compañero general. Entonces mi pregunta es, la pregunta final de tu escrito es, en el fondo, ¿cuál sería el criterio metodológico que tendríamos que usar al momento de tratar de determinar principios explicativos que den cuenta de la regularidad de fenómenos cuyo estatuto ontológico es precarísimo? Y yo te devuelvo así la pregunta. ¿Hay alguna propuesta respecto de cómo abordar ese problema, ¿no? Porque uno pretendería buscar principios explicativos para aquellas unidades de experiencia que tienen un sentido fuerte, como unidad. Claro, no hay una propuesta obviamente explícita, ya que no es algo que él haya estudiado, los fenómenos de interacción humana, por ejemplo. Pero yo reformularía la pregunta es si acaso, a partir de los principios filosóficos que fundamenten su enfoque científico, es posible repensar esas entidades precarias de relación, y si acaso el rol del investigador puede ser entendido
de un modo diferente. Claro, que permita una aproximación científica a ese tipo de fenómenos. Entonces, en base, por ejemplo, a las nociones de intelecto intuitivo que él desarrolla, de experiencia, de idea y de la relación de sujeto y objeto, podemos pensar que hay un cierto acceso epistémico a ese tipo de fenómenos. Y que no es una mera construcción, por ejemplo, o, claro, una construcción o una ilusión de parte del investigador. Claro, esa es la pregunta con la que me enfrenté al preparar esta investigación, porque obviamente Carlos me puso en un aprieto aquí. Claro, porque nosotros lo que estamos haciendo es súper inusual. Tomar a un autor de los años 1700, 1800, que era poeta, que desarrolló un método científico. Estamos tratando de pensar ciertos fenómenos de la ciencia cognitiva actual y tratando de ver si acaso hay algún tipo de relaciones. Entonces, claro, yo no tengo una respuesta simple si acaso es posible o no, pero sí creo que el enfoque científico de Goethe, digamos, adquiere mucha actualidad hoy día. Entonces, repensar las ciencias humanas también desde ese punto de vista, creo que puede ser fructífero. Sí. De los varios comentarios que se... el primero es como de carácter historiográfico, porque yo lo veo así, al menos, y corrígeme tú si es que lo ves de otra manera, pero la posición de Goethe en el siglo XIX y en el pensamiento occidental es básicamente la de uno de los autores primordiales más notables que desarrollaron una visión dinámica de la historia y del mundo, ¿no? Que de hecho hasta 1800 el mundo era básicamente estático, ¿no? O sea, se creía en el Antiguo Testamento literalmente, o sea, el mundo tenía 6.000 años, así como George Bush cree, tal cual, el mundo tiene 6.000 años porque eso lo dice la Biblia, y todas las especies que actualmente